Ok, Apocalipsis 19. Dice, después de esto, oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba, Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Ok, aquí están exclamando, están todavía aludiendo a lo que pasó la semana pasada. Ahora dice ahí la palabra aleluya. ¿Alguien sabe qué significa aleluya? Porque se dice mucho en las iglesias, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Ajá, ¿pero qué significa esa palabra? Es gloria a Dios, en pocas palabras. Son dos, no, gloria a Dios. Ajá, son dos palabras. Uno es halal, que significa elogiar, celebrar, aclamar, alabar, glorificar. Y el otro es ya, del nombre de Dios. Ya, o sea, alabado sea Jehová. Ya, el nombre sagrado. Pues ya Jehová, ese es el nombre. Entonces, alabado, estas dos palabras significa alabar a Jehová. En pocas palabras, halal, ya, aleluya. Ok, luego dice, lo puse nomás por como algo curioso, pues muchas veces lo decimos y no sabemos ni siquiera lo que significa. A veces hacemos eso, decimos, amén, brothers, amén. El amén es otra palabra que a veces no sabemos ni lo que significa. ¿Qué significa amén? Que así sea. Hay veces que dice el predicador o fulana X, oh, fíjense, hermanos, la hermana fulana se enfermó, está en el hospital. Amén, amén. ¿Cómo que amén? Pues, no. Gloria a Dios, amén. Espérate, no estoy oyendo. Yeah. Bueno, amén significa que así sea. Ok, bueno, el chiste es que y Babilonia cayó, Dios le dio su merecido. Dice al final, ahí dice que ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vindicar? Vengado. ¿Mande? Vengado. Como vengar, ajá, en otras versiones dice, has vengado la sangre de los siervos. Esto nos recuerda algo bien importante y algo bien difícil que a veces batallamos. El ser vengativo no le agrada eso a Dios. La venganza le pertenece a Dios. A veces las personas nos hacen daño, puede ser algún amigo muy cercano, tal vez a veces familiares, cuando te hacen algún daño y duele mucho. Y uno, dentro de uno dice no, para que se le quite, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Él me lo hizo, me la va a pagar, le voy a quitar esto, le voy a quitar. A veces pasa, pero como cristianos eso no debería ser nuestra actitud. Debemos recordarnos esto, que al final de cuentas, Dios va a vengar. Cualquier cosa que nos hayan hecho, si fue injusticia, Dios va a vengar. Dice aquí en Salmo 79, dice, oh Dios, Salvador nuestro. Está orando el salmista, dice, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. ¿Por qué van a decir las naciones dónde está su Dios? Permítenos ver y muéstrales a los pueblos paganos cómo tomas venganza de la sangre de tus siervos. O sea, la oración de ese salmista es, Señor, toma venganza ya, como le hemos leído varias veces aquí en Apocalipsis, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, ven y ya venga nuestra sangre. Pero ese es el punto, hay que dejárselo a Él. No tomar la venganza por nuestras propias manos. En Romanos 12, cuando estuvimos haciendo el estudio de Romanos, leímos también sobre esto. Pablo advierte también, dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Ese es el mandato que nos da el Señor. Hacer eso, y recuerden, cuando Pablo dijo esto en Romanos, ¿cómo vivían los cristianos en el primer siglo? ¿Cómo les estaban dando duro? O sea, ellos sí tenían tal vez más ¿cómo se dice? Más razón de tomar venganza tal vez por sus propias manos. Pero dice Pablo, no. Pues igual nosotros, si alguien nos hizo algo en el trabajo, algún amigo, algún familiar, lo que sea, dejárselos en las manos del Señor. Y como oraba hace rato, a veces es bien difícil saber, porque tampoco hay un dicho que dice la Biblia que seas manso, mas no menso.
O sea, tampoco vas a dejar que te pisoteen. Entonces, ¿dónde está la raya? Eso es bien difícil a veces. O sea, no voy a dejar que me pisoteen, pero tampoco tengo que tomar venganza. ¿Dónde está esa raya? ¿Dónde está esa raya? Y eso solamente con oración vamos a poder saber dónde está esa raya, hasta dónde podemos tomar venganza. O sea, no tenemos que tomar venganza, pero hasta dónde no debemos de dejar que nos pisoteen. Ok, el versículo 3 dice, y volvieron a exclamar, aleluya. O sea, gloria a Dios, gloria a Jehová. El humo de ella, de Babilonia, sube por los siglos de los siglos. Entonces, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y dijeron, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, quienes con reverente temor le sirven. Porque aquí todos están alabando al Señor, todos. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que es digno de recibir alabanza y gloria y honra. Los 24 ancianos, los seres vivientes, todos los ángeles, todos estaban alabando ¿a quién? Al Señor. Y dice, todos sus siervos, grandes y pequeños, lo alababan. Aquí describe quiénes son sus siervos. Quienes con reverente temor le sirven. Los siervos son aquellos que con temor reverente le sirven. Esa es está interesante ahí la definición de un siervo. ¿Usted le sirve con reverente temor? Ahora, a veces la pregunta es, ¿qué es temor? Porque muchas veces dicen, o sea, tenemos que tenerle miedo a Dios, estar siempre así. Y se ha explicado muchas veces que no, el temor, he escuchado esa explicación, dicen que es como tenerle honra, tenerle respeto. Pero no, o sea, el temor es temor. O sea, de hecho, la palabra original es fobio, de donde viene la palabra fobia. Es atemorizar, temblar, temer, tener miedo, amedrentar, atemorizar. O sea, el dar miedo o el tener miedo a alguien, eso es tener fobia o tener el temor. Y sí, o sea, hay que tener miedo al Señor. La razón por la que hoy en día la sociedad está como está, es porque ya nadie le tiene miedo a Dios. Ya ni siquiera creen en Dios. Entonces no hay temor de Dios. La gente hace lo que quiera. Pero sí tenemos que tenerle miedo a Dios. Ahora, repito, eso no quiere decir que cada vez que salgamos a la calle, ¿qué va a pasar? Hice algo malo, me va a caer un rayo. No, tampoco. Porque pero sí vamos a tenerle miedo de vivir en pecado. Si tú estás viviendo en pecado y estás practicando el pecado, ahí sí le tienes que tener miedo. Así creo que debería de ser, tenerle miedo a las consecuencias del pecado, de vivir en pecado. Otro ejemplo que me gusta poner mucho es el de mi papá. Nosotros cuando estábamos chiquitos le teníamos miedo a mi papá cuando nos portábamos mal. Cuando nos portábamos mal, decía mi mamá, vas a ver, ahorita que llegue tu papá le voy a decir, y sí, yo tenía miedo a mi papá pues sí nos pegaba, no nos pegaba así de cada rato, pero sí nos llegó a pegar. Entonces yo le tenía miedo, decía, y ya llegó mi papá, y ahorita me van a pegar. Pero cuando me portaba bien y no pasaba nada, llegaba mi papá, corríamos hacia él y lo abrazamos y jugábamos con él. O sea, era buena onda. Nomás le tenía miedo cuando me portaba mal. Así creo que se refiere a Dios. Un temor reverente es, no voy a pecar porque temo a las consecuencias del Señor. Pero si estoy viviendo bien, vivimos bien a gusto. Sabemos que estamos con Él, estamos en el andar diario en su palabra y vivimos a gusto. Cuando estás pecando, entonces sí es donde hay que tenerle temor al Señor. Dice, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el ruido de muchas aguas y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Ok, porque esto ya es casi al final, ¿verdad? En el capítulo 20 vamos a ver donde ya el reino milenial empieza. Entonces esto ya es lo último que va a hacer el Señor. Por eso dice, ya ha comenzado a reinar nuestro Señor Todopoderoso. Ahora aquí va una pregunta. Si apenas ha empezado a comenzar, ha comenzado a reinar, ¿eso quiere decir que no reinaba antes? Porque miren, en Lucas 17, el Señor le dijo esto a los fariseos. Dice, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá o mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes o dentro de ustedes. Entonces, el reino del Señor se va a manifestar en la tierra, sí, en un futuro. Pero si ustedes ya viven bajo sus mandatos, ustedes ya están en el reino del Señor. El reino de Dios ha llegado ya a ustedes, a sus vidas. Si ustedes dicen, no, yo no voy a hacer eso, no me voy a vengar, como decíamos hace rato, porque al Señor no le gusta eso, ok,
tú ya estás viviendo en el reino del Señor. ¿Verdad? No voy a hacer aquello, no voy a vivir como vive la sociedad, porque yo tengo un rey y yo obedezco a ese rey, entonces tú ya vives en ese reino. Entonces, para nosotros nosotros ya estamos en ese reino, pero aquí en la tierra, el Dios de este mundo sigue siendo Satanás, pero en un futuro sí se va a manifestar literalmente el reino de Dios aquí en la tierra. Pero en nuestros corazones, si obedecemos al Señor, entonces nosotros ya estamos en el reino de Dios. Pablo dice en Colosenses, ¿verdad? También les dice lo mismo. Les dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, ya desde el primer siglo ya estaba el reino viviendo en los corazones de las personas. Pero sí, en un futuro va a haber un reino literal aquí en la tierra. Dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Ok, ¿quién es la novia del Cordero? La iglesia. Dice que ya ha llegado a las bodas del Cordero. Y aquí es donde, pues, como dice aquí, las bodas del Cordero, cuando la novia se casa con el novio. Entonces, si la boda va a ser en un futuro, ¿eso quiere decir que ahorita la iglesia no le pertenece? Sí. ¿O ya le pertenece? Ya le pertenece. ¿Ah? ¿Cómo se dice? Dados en... Estamos desposados. Ajá, la razón que a veces no entendemos esto es porque el matrimonio en el contexto del judaísmo es diferente al matrimonio de como lo conocemos hoy. Nosotros hoy en día, cuando uno le propone matrimonio a su novia, ¿qué hace uno? Va y ¿te quieres casar conmigo? No, pues que sí, y le hace el anillo y ya están comprometidos. Pero legalmente no son ni marido ni mujer todavía. Hasta el día de la boda todos ya son marido y mujer. En el contexto del judaísmo es un poquito diferente. Por ejemplo, cuando estuvimos estudiando la historia de Jesucristo, hice esa misma pregunta con María y José, porque en Mateo dice lo siguiente, dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, o sea que todavía no se casaban. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por la obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, pues no que todavía no se casaban. Y dice uno, se está contradiciendo la Biblia. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Cómo que se va a divorciar si todos no están casados? A veces hacemos esas preguntas, pero es lo mismo porque no entendemos el contexto del matrimonio del judaísmo. En el judaísmo es diferente. Cuando tú te comprometes, ya estás casado legalmente. Antes de que te cases, antes de que te unas. Dice en esta página Chabad.org, que es una página de judíos ortodoxos, lo explican de esta manera. Dice, según la ley de la Torá, el matrimonio es un proceso de 2 pasos. La primera etapa se llama Kiddushin y el segundo paso se conoce como Nisuin. Kiddushin se traduce comúnmente como compromiso, pero en realidad convierte legalmente a los novios en marido y esposa. O sea que desde el momento que la mujer dice sí, ya están casados. Después de este punto, si deciden separarse, se requiere un divorcio judío, un get. Sin embargo, a los novios no se les permite vivir juntos como marido y mujer hasta que se complete la segunda etapa, el nisuin. O sea, en otras palabras, cuando tú te comprometes, ahí es donde se firma. En el judaísmo se firma, ya somos marido y mujer, pero todavía no podemos vivir juntos. El novio, es bien interesante esto, el novio se va, dice que va y se prepara para después venir por la novia y ya poder estar juntos. Aunque ya son marido y mujer, no viven juntos porque el marido ya se fue a preparar un lugar. Esto es lo mismo con Jesús. Nosotros somos la novia de Jesús, ya estamos casados con Él, ya le pertenecemos a Él, ya es nuestro Señor. Pero fue a prepararnos un lugar y ya va a regresar a consumar esa unión. Por eso es bien importante la fidelidad. O sea, esto lo estudiamos a fondo en Romanos. Fe no nomás es creer. Yo creo en Dios, eso que tienes fe y eres algo. No, la fe es fidelidad, lealtad, creer, obviamente, todo eso, como una novia siéndole fiel a su novio. Ok, sigue, dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo,
Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Ok, aquí es bien interesante también esto porque, o sea, el que escribió esto es Juan. Recibió revelación, o sea, él estuvo con el Señor durante todo el ministerio de Jesús. Él vivió con él, estuvo con él, aprendió directamente de él. Aquí está recibiendo revelaciones asombrosas. Y aún así se apostra a adorar a un ángel sabiendo que no es permitido. Me recordó también a Cornelio en Hechos 10, que pasó lo mismo. ¿Se acuerdan de Cornelio cuando manda a llamar a Pedro? También dice que al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. También Cornelio no era judío, pero dice que era un temeroso de Dios. Ya sabía de las leyes de Dios, sabía de los mandamientos de Dios, y sin embargo aquí hace algo que es obvio que no se debe hacer. Ahora, ¿por qué pongo estos ejemplos o por qué enfatizo eso? Para ver que todos somos ¿cómo se dice esa palabra? Susceptibles a caer en pecado. A veces nos confiamos de más de nosotros mismos. No, yo nunca haría, yo jamás haría eso, nomás pecadores y yo nunca haría eso. No, o sea, Juan mismo lo hizo. Cornelio lo hizo y mucha gente lo ha hecho. Lo pongo para que siempre estemos en guardia. De no dejarnos llevar, de decir, no, yo nunca haría eso, yo sí puedo, no, yo a mí no. Todos estamos propensos a caer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, versículo 11 dice, luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ok, aquí pues obviamente está describiendo a Jesús. O sea, él es el fiel y verdadero. Él es el Verbo de Dios. Y lo nombran, dicen que hay 3 nombres. Se nos revelan 2. Fiel y verdadero, y el último se llama el Verbo de Dios, pero tiene otro nombre que dice que nadie conoce, sino solamente él. ¿Cuál será ese nombre? Pues quién sabe, pues solamente él lo conoce, ahí dice. Obviamente está describiendo a Jesús. Aquí dice que va llegando. Esta representa la segunda venida. Aquí es la segunda venida, cuando ya llega a hacer guerra con Satanás y con el profeta y con todos ellos. Como vemos ahí, no viene solo. Dice aquí en el 14, dice, los siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. Aquí se refiere a ángeles y también están escritos de la misma manera como se describió a la iglesia. Por eso muchas veces se dice, por ejemplo, los que creen en que el rapto va a ser antes de la tribulación, dicen que cuando Cristo regrese al final de la tribulación viene con los que fueron raptados al principio, porque los describe igual. ¿Verdad? Pero también en otras partes se nos aclara que no, son ángeles. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 1, habla sobre la segunda venida, dice, a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. O sea, aquí está aclarando que son ángeles los que vienen. En la carta de Judas, no Judas Iscariote, el otro Judas, el apóstol, también él cita a Enoc. Y Enoc también profetizó sobre esto. Dice, también Enoc, el 7º patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos, de las personas malas. Dicen, miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra él. O sea, esta segunda venida de Jesús ya se había profetizado hace un montón de tiempo. Porque Enoc vivió antes del diluvio, él vivió antes de Noé. Y desde entonces ya se había profetizado, ya que Enoc había visto esta segunda venida, ya la había profetizado, ¿verdad? Que iba a venir el Señor con sus ángeles. Y en Mateo
Parece ser que cuando ya al final de la tribulación llega el Señor y es cuando sucede el rapto, que son estos ángeles los que nos van a raptar, obviamente mandados por Jesús. Dice en Mateo 24, cuando habla del final de la tribulación, dice: la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el sonido de la gran trompeta, dice, mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo a otro. O sea, al parecer estos ángeles son los que nos van a levantar, son los que nos van a raptar, para llevarnos con el Señor. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas. Dice, él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios poderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque entonces aquí ya viene a gobernar, viene a castigar, como había dicho la vez pasada. En su primera venida vino como un corderito, bonito, indefenso, pues lo mataron. Pero en la segunda venida no va a venir como un cordero, va a venir como el león de Judá, el león rugiente, viene a castigar. Dice que él mismo exprime uvas en el lagar. ¿Qué significa eso? Aquí está aludiendo a Isaías 63. En Isaías 63 habla sobre esto, lo que va a suceder. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, desde Borsa, con ropas teñidas de rojo? Porque dice que estaba vestido tenía sangre en su vestimenta. ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos sus vestidos como los del que pisa las uvas en el lagar? Y contesta él, dice: he pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo, los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira, su sangre salpicó mis vestidos y manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención está cerca. O sea, como aquí está describiendo Jesús, cómo viene ¿cómo dice? A pisotear las uvas en el lagar, como dice aquí. Es él mismo exprime las uvas en el lagar. Entonces viene a castigar ya a los pecadores. 17 dice: vi a un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Entonces aquí llega y dice que se van a reunir los reyes de la tierra junto con la bestia a hacer guerra contra el Señor. Esto ya lo habíamos hablado la semana pasada, hace 2 semanas, que cómo la gente literalmente va a hacer guerra contra Dios. O sea, literalmente se van a levantar en armas. No sé cuando suceda esto qué tanta tecnología tengamos ya, pero me imagino que van a agarrar sus naves, sus jets, sus F-15s, sus armas nucleares, todos van a preparar para que vamos a pelear contra Dios. ¿Cuándo van a poder ganarle al Señor con toda la tecnología que tengan? Jamás. En Salmos 2 describe, dice: ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. O sea, literalmente van a querer hacer la guerra contra el Señor. Y ya para finalizar dice: pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Todas las aves se saciaron devorando carne de ellos. Entonces aquí, ¿quién fue capturado? La bestia y el falso profeta. Fue la bestia y el falso profeta. ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está el dragón? Todavía no lo agarran. Él todavía no. Sí, él está todavía ahí. Es el último, es el último que van a agarrar. Pero entonces primero, ¿quién cayó? La mujer.
Luego, la bestia y el falso profeta. En la semana que entra en el capítulo 20 vamos a ver que ya agarran al dragón. O sea, hay varias cosas aquí, hay varios enemigos que vemos, no nomás es uno. A veces cuando pensamos del anticristo, decimos, ¿quién es? ¿Es la bestia? ¿Es la mujer sentada sobre la bestia? ¿Es el falso profeta que hace que adoren a la bestia? O sea, ¿cuál de todos es? O sea, entonces, a veces está medio confuso, pero es el anticristo, la bestia, el falso profeta, la gran prostituta y el dragón. O sea, hay varios cosas ahí. Entonces, por eso tenemos que estar siempre bajo la sombra bajo el abrigo del Altísimo, porque son muchos poderes. Dice Pablo también que no luchamos contra carne ni huesos, sino contra seres espirituales, potestades. Entonces, solamente con Dios podemos salir adelante. Explicado, la bestia es todo un sistema, ¿verdad? Ajá. Es el sistema, no es... Sí, bueno, no. La mujer es el sistema, parece, ¿verdad? Que es el sistema de la idolatría, que está montada sobre la bestia. La bestia son los reinos, es el gobierno. Es el gobierno. Ok, la mujer es la cultura. La bestia es el gobierno. Si lo podemos hacer de esa manera. La mujer es la cultura, todos perversos, todos haciendo perversidades, pero la bestia es ya el control del gobierno, el que te va a matar. Y el profeta es el que hace que aceptes este gobierno y esta cultura. Te habla bonito y te trata de convencer. Ok. Bueno, el chiste es que al final los demás fueron muertos y ahí dice que los dejaron para que las aves los devoraran. Eso nos dice que es una muerte deshonrosa, ¿verdad? Porque en el judaísmo cuando quieren honrar a los muertos, los entierran, ¿verdad? Para darles honor. El hecho que los hayan dejado así nomás para que las aves lleguen, que dice que es una muerte deshonrosa. O sea, sí fueron deshonrados ahí ellos. Ok, aquí se acaba ya esta sección.